hemos dicho evidentemente que si el juego es la forma que tiene una persona para aprender, para dominar el mundo, para conocer los valores que tiene esa cultura, la escuela ocupa mucha parte de ese tiempo en el aprendizaje. Solo la enseñanza básica requiere de 10 cursos. Son 10 largos cursos de enseñanza básica, más lo que hacemos después. Pero, ¿qué ocurre durante esos 10 años? También tenemos un aprendizaje fuera de la escuela. Pero no deja de ser importante que si fuera en nuestro tiempo lo que más utilizamos o lo que más tiempo utilizamos es para jugar, dentro de la escuela no pueden cerrarse las puertas a ese juego, porque evidentemente la pedagogía del juego enseña a experimentar y a aprender. A través del juego podemos decir que niños y niñas descubren el mundo y principalmente a sí mismos, es decir, prueban sus propios límites. Cuando yo salto un charco, la próxima vez intentaré que el charco sea un poco más grande, a ver si llego más, si tengo más fuerza, si tengo más habilidad, o si soy capaz de ganar a mi compañero en una carrera, o de meter más goles, o de, en el videojuego, ganar más puntos. Adquieren nuevas destrezas a través de los juegos. Se vuelven más competentes en el lenguaje, porque desarrollan el lenguaje. Cuando uno está jugando y tiene que negociar con sus compañeros, a cualquier juego de desarrollo motriz implica también que haya un lenguaje. Pero si estamos jugando a juegos en el que hay un juego simbólico, en el que yo estoy desarrollando un papel, evidentemente tengo que negociar, tengo que hablar con mis compañeros. Me permite, por lo tanto, adquisición del lenguaje. Me permite asumir diferentes roles. Puede ser el policía o puede ser el ladrón. Puede ser el chico malo o puede ser el chico bueno. Es decir, en esa situación de juego puedo permitirme experimentar diferentes roles. Representa situaciones de la vida real y se enfrenta a emociones complejas. Es decir, el juego en sí lo que me ayuda es a resolver situaciones de conflicto que uno tiene y prueba cómo superar esas situaciones de conflicto. Por lo tanto, la inclusión o la ausencia del juego en una actividad pedagógica refleja la comprensión que se tiene del mismo. Aquí podemos encontrar dos posturas. Desde la postura que lo fundamental es que el contenido es lo que hay que aprender y hay que saber, y que cuando tenga una prueba sepa aquello que me están preguntando, porque normalmente hasta ahora las evaluaciones que tenemos son principalmente de componente conceptual, aunque esto en la nueva educación, por lo menos en el sistema educativo español, se está cambiando y generando nuevos aprendizajes de cara a adquirir competencias y no solo conceptos, actitudes y destrezas, pues dependiendo de qué ambiente o cómo yo considero el juego, mi metodología va a estar trabada a través del juego, o va a ser una metodología mucho más tradicional en la que este juego yo lo considero como algo no necesario. Es decir, ya tienen las horas de juego, cuando vienen a clase vienen a trabajar. Pero ¿no estamos de acuerdo todos los educadores que el juego en sí es un aprendizaje? ¿Por qué tenemos que aprender en la escuela con métodos que no son tan divertidos? ¿Por qué no podemos seguir jugando? Si desarrollamos el lenguaje, si somos capaces de enfrentarnos a nuevas situaciones, si somos capaces de tomar decisiones. Evidentemente, cuando se comprende que el ambiente lúdico es positivo y es fecundo, mi metodología va a ser diferente y esto va a generar interés y motivación en niños y niñas para el aprendizaje. Por lo tanto, intencionalmente debemos de buscar esa visión lúdica o esa forma de enseñar los aprendizajes dentro de la escuela, porque tan divertido es una clase de matemáticas como una clase de plástica.
Tantos desafíos puedo plantear en una clase de matemáticas como en una clase de lengua o en una clase de educación física. Evidentemente, la forma de hacerlo será diferente porque tendré que tener en cuenta el cuerpo de la materia que voy a enseñar. No será lo mismo dar educación física, que tiene un componente mucho más motriz, que si yo estoy dando matemáticas. Pero ¿puedo hacer una combinación entre la actividad física y las matemáticas? Trabajo dentro y fuera en matemáticas y lo hago. Lo puedo hacer en educación física. Puedo trabajar conceptos de dentro y fuera del campo. Es decir, ¿por qué tiene que ser solamente algo que utilicemos fuera? Claro, esto conlleva mucho trabajo. Es más fácil seguir un libro. Eso todos lo sabemos. Escogerse el libro, a ver qué me propone la editorial, esta actividad. Y es más fácil que uno trabaje solo en su clase, que no coordinarse con el profesor de matemáticas, con el de lengua, con el de... y decir, a ver, ¿qué conceptos vamos a trabajar? Porque, por ejemplo, en lengua se trabajan los mismos conceptos, sea la lengua castellana, la lengua inglesa. ¿Por qué no armar esos contenidos en equipo? ¿Y por qué no buscar esa dimensión lúdica, que es lo que queremos? La actividad lúdica se manifiesta, por lo tanto, en diferentes actividades de la vida humana. No hay restricción, no hay áreas, no hay tiempos. La actividad lúdica en sí no pertenece a ninguno de ellos, puede estar inmersa en cualquiera de ellas, pero evidentemente tiene que tener un ambiente que facilite esa actividad lúdica. Es necesario crear ambientes para trabajarla. Y dentro de la educación, y enlazando un poco con el tema de los videojuegos y los juegos educativos de ordenador, los pedagogos decimos que trabajamos con objetos lúdico-didácticos. ¿Y qué entendemos por un objeto lúdico-didáctico? Pues cuando hablamos de lúdico, evidentemente, hablamos de juguetes, principalmente. Porque son creaciones que hacemos. Un juguete, un instrumento que yo voy a utilizar. ¿Qué es lo que busco? Busco la diversión, busco la reacción. Pero también puedo buscar transmisión de valores específicos, como en el último juego que nos ha presentado el compañero. Y si hablamos de didáctica, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una disciplina propia del área de educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. En los sistemas actuales se pone mayor énfasis en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza. ¿Quiere decir que es más importante el aprendizaje? No, ambos son necesarios. Pero anteriormente la metodología o los estilos de enseñanza de los docentes han sido, y lo siguen siendo en muchos casos, sobre todo en las escuelas superiores, una metodología mucho más tradicional, mucho más clásica, de la lección magistral. Y ahora hemos dado un giro y consideramos que es más importante el aprendizaje. Es decir, ¿qué necesita el alumno? ¿Cómo puedo llegar a él? ¿Y cómo puedo transmitir? Y que él aprenda aquello que yo debo transmitir porque los contenidos escolares me lo exigen. Por lo tanto, el objeto didáctico, lúdico, es un objeto que pueden ser juegos de construcción, mecanos, que en el proceso de enseñanza facilita aquellos aprendizajes que nosotros queremos respecto a algunos temas determinados, o respecto a matemáticas o cualquiera. Están valorados en criterios de utilidad. ¿Qué promueven principalmente? Pues promueven, diríamos, tres tipos o tres grandes clases de actividades. En primer lugar, todas aquellas que están relacionadas con lo que sería el movimiento y la provisión de la actividad motora con vistas al desarrollo muscular, es decir, todo lo que es el desarrollo motriz de los alumnos. En el segundo lugar hablaríamos de las de tipo constructivo y creador. Todos hemos jugado a los mecanos o a hacer construcciones, por ejemplo. Y en tercer lugar serían las de tipo imitativo, simbólico, dramáticas, de ficción, etc.
cada una de ellas un poco, pues actividades de ejecución, aquellas que están relacionadas con todo lo que es nuestro desarrollo motor, es decir, que lo que hacen es mejorar, desarrollar, potenciar las habilidades físico-motrices que tienen los alumnos. Si hablamos de actividades simbólicas, son todas aquellas que desarrollan la comunicación, la imaginación y evidentemente son fundamentales en la construcción de normas y valores. Las actividades de armar o también denominadas de ensamblaje, todo lo que hablamos de constructos, evidentemente nos sirven para construcción de conceptos como son el tamaño, el volumen, el espacio, dimensión, color,